Antes que nada, buen mediodía a todos. Agradecer a los organizadores de este evento la posibilidad de participar en un evento de estas características. Y soy consciente de que ya llevamos unas cuantas ponencias todos encima, que la hora de comer se acerca y por tanto tengo delante el reto de presentarles la información de modo que les pueda interesar. Si después de la presentación la información que les he dado no consigue motivarles lo suficiente, culpen al presentador, o sea, a mí, y no a la tecnología Demon, que realmente se lo merece. A nivel introductorio, voy a presentarles el proceso Demon, que como algunos de ustedes ya sabrán, es un proceso para el tratamiento de corrientes altamente cargadas en nitrógeno, como podrían ser, por ejemplo, los retornos en una digestión anaeróbica convencional de una DAR. Esta tecnología se incluye en lo que llamamos la línea de retornos, que es una línea separada de la línea de fangos sobre la que han versado prácticamente todas las ponencias, pero estrictamente ligada a esta línea de fangos, como han comentado ya los compañeros de AIDRA y de Veolia. La consecuencia de una mayor valorización energética, sobre todo en la digestión anaeróbica, conlleva el incremento de los contenidos en nitrógeno amoniacal, donde incide el proceso Demon, y también en fósforo, que pueden conllevar problemas en los retornos a cabeceras de las EDARes y en la línea de agua de cualquier EDAR que se precie, que eso veremos más adelante. La tecnología Demon es una tecnología que fue desarrollada por el grupo suizo, ahora con el mismo nombre Demon, de la que GESE y NIMA, la empresa a la cual pertenezco, somos representantes en exclusiva para su comercialización e implantación en el territorio español. El proceso Demon incide directamente en lo que llamamos el ciclo de nitrificación-desnitrificación, que ha sido presentado por el compañero de Hidra y no me voy a detener, al que existen un atajo, la nitritación-denitritación, con unos ahorros en oxígeno y carbono orgánico ya mencionados. Y, por último, un atajo aún mayor, que es en el que se basa el proceso Demon, que es la deamonificación, en la cual el amonio presente en el agua residual es oxidado parcialmente a nitrito, un 50% del amonio es oxidado a nitrito, en una primera etapa en la que participan las bacterias que llamamos AOBs, o bacterias oxidativas del amonio, y una segunda etapa en la que ya es particularmente la de deamonificación y en la que participan las bacterias Anamox, las famosas bacterias Anamox, en la que mediante el 50% del nitrito formado y el 50% restante del amonio presente en el agua residual, se forma el nitrógeno gas cerrando el ciclo de eliminación del nitrógeno y, por tanto, eliminando este amonio presente en el agua residual. Eso supone unos ahorros muy importantes tanto en oxígeno como en carbono orgánico. La nitritación, que es el primer atajo que existe, en el que no se basa el proceso Demon, supone un 25% de ahorro en aireación, que es basado en energía, en los motores de las soplantes, y un 40% de ahorro en carbono orgánico. Pero la demonificación supone un ahorro aún mayor, un 60% de ahorro en aireación, y, lo que es más importante si cabe, un 100% de ahorro en carbono orgánico. Eso tiene mucha importancia porque, como hemos comentado anteriormente, estos retornos altamente cargados con nitrógeno, si no se fueran tratados, vuelven a cabecera. Y existen en muchas depuradoras déficit de QO biodegradable en los reactores biológicos para permitir su eliminación mediante la vía convencional en la línea de agua y, por tanto, el cumplimiento de las calidades. Esto y los límites cada vez más restrictivos que se van adaptando en las depuradoras en España conllevan a pensar que las tecnologías de desamonificación, en concreto Demon, son tecnologías que ya tienen mucho presente y son una apuesta segura en un futuro próximo. La siguiente fotografía muestra la primera planta que puso Demon en funcionamiento en el 2004, tras años de desarrollo. Es en Austria, la planta de Strass, y es donde se desarrolló el proyecto en sí mismo. La segunda planta que quiero mostrarles es también una de las primeras plantas puestas en funcionamiento, la planta de Glanerland, en Suiza, y es la que actualmente se utiliza como base de pruebas y desarrollo
para la mejora continua del proceso, ya que es un proceso vivo que cada vez se conoce más a fondo y al que se van implementando sucesivas mejoras, o sea, es un proceso vivo. Como os he comentado, la desamonificación se basa en dos etapas. La primera etapa, la oxidación aerobia del amonio, que es llevada a cabo por bacterias AOBs, bacterias autótrofas, tienen un consumo de alcalinidad, y bacterias aeróbicas, también consumo de oxígeno. Su acción conlleva la disminución del pH. Por contra, las bacterias desamonificantes, particularmente las bacterias Anamox, son bacterias anaeróbicas, autótrofas también, y su acción conlleva el incremento del pH. Esta particularidad es importante porque es la que permite regir las alternancias entre las dos etapas que se van alternando dentro de un ciclo activo de reacción. La señal de pH, por tanto, será la que gobernará cuándo debe entrar en funcionamiento la aireación para la acción de las AOBs y cuándo deberá parar la aireación para que lleven a cabo su acción las bacterias desamonificantes. Uno se preguntará, ¿por qué no utilizar sensores de amonio, nitrito, nitrato, como es la alternativa que propone AIDRA? Bien, eso se ha probado, ya llevamos muchos años de experiencia, se ha probado en reactores Demon y se considera que no es un procedimiento fiable, teniendo en cuenta, como veremos más adelante, que los microciclos de alternancia entre bacterias AOBs, oxidación aerobia del amonio, y la demonificación se alternan con subidas y bajadas de en torno de 0,03 puntos de pH. Eso a nivel de concentración también estamos hablando de ppm de concentración, que una sonda no es lo suficientemente robusta como para poder detectar estos incrementos. En el caso del Demon también es verdad que los incrementos tanto de amonio como de nitritos en los microciclos son muy bajos, lo que hace imprescindible que sean gobernados con una sonda de pH. Otro dato importante en esta diapositiva es el tiempo de duplicación. Verán que es de 10 veces más lenta el crecimiento de las bacterias Anamox, y eso lleva a la pregunta, ¿cómo es posible mantener en un mismo reactor dos tipologías de bacterias con tiempos de duplicación tan distintos? La respuesta a esto es la clave del proceso Demon para su buen funcionamiento, que es el proceso de selección y enriquecimiento de bacterias Anamox mediante hidrociclonado, que es una patente exclusiva de Demon. El funcionamiento de este sistema de hidrociclonado es muy sencillo. La purga de fangos alimenta a un ciclón que, mediante sus fuerzas centrífugas y su hidrodinámica, permite separar por la fracción ligera o rebose, que es lo que vemos aquí como fango en exceso, la biomasa AOB, NOB y el resto de sólidos que pueden quedar acumulados en el reactor, retornando por la fracción pesada o descarga del ciclón prácticamente el 99,9% de las bacterias Anamox, que son devueltas al reactor, incrementando la concentración y, por tanto, permitiendo que permanezcan dentro del reactor el tiempo suficiente para crecer y adaptarse en el sistema. A continuación les muestro un par de fotos. La primera de ellas, a la mano izquierda, es la versión antigua de este hidrociclón, y a mano derecha la versión que se está usando actualmente, que consta de dos modelos, uno de 5 metros cúbicos hora y otro de 10 metros cúbicos hora, que se usan indistintamente dependiendo de las características del proceso y del volumen de fangos a tratar. La siguiente diapositiva muestra a simple vista el efecto de este proceso de hidrociclonado con las muestras del overflow o el rebose, que es la fracción ligera, con un tono mucho más claro, y la fracción pesada o descarga, en la que hasta se observa este color típico rojizo de las bacterias Anamox, que es una de las características principales, además del tono oscuro que da la impresión de que realmente está cargado en bacterias. Esto es una ampliación de la misma muestra, limpiada, obviamente, en la que se observa la característica granular de las bacterias y el tono rojizo de estas mismas. Esta característica granular es lo que le da un mayor tamaño de partícula y una mayor densidad al gránulo Anamox, que es lo que permite que en el hidrociclón sea eliminado o retornado por la parte de la descarga, y que el resto de biomasa, que es mucho más de mucha menor densidad y de menor tamaño de partícula, sea separada y eliminada por la parte del rebose. El nombre científico de estas bacterias, por si a alguien le puede interesar, es Planctomycetes.
Y a modo de resumen, lo que permite este proceso de enriquecimiento es, por un lado, tener 2 tiempos de retención en un mismo reactor, 50 más de 100 días para las bacterias Anamox, lo que permite que crezcan hasta que llegan a morir, y fijar un tiempo de retención para el resto del consorcio bacteriano alrededor de 3 días, que es el que favorece el crecimiento de las bacterias AOBs por encima de las bacterias nitrificantes o NOBs. Por tanto, lo que conseguimos con esto es limitar el crecimiento de las bacterias NOBs, apartándolas del sistema y impidiendo que actúen sobre el nitrito, formando el nitrato, que es, en este caso, no deseado. Reduce además la influencia de compuestos orgánicos y de sólidos, de choques de compuestos orgánicos y de sólidos en la alimentación al reactor Demon, ya que en caso de que entraran en el reactor en una suficiente cantidad, pueden ser eliminados fácilmente incrementando únicamente el volumen de purga a alimentar al ciclón. Y entonces son eliminadas por la fracción ligera del mismo, a fangos en exceso, a la línea de lodos o a cabecera o donde sea requerido. Esto, en conjunto, da una mayor robustez al proceso. Aquí da un ejemplo de la inoculación de un reactor. Cualquier reactor Demon, ahora tenemos más de 40 reactores en funcionamiento alrededor del mundo, puede servir como una buena base para conseguir un inventario suficiente de bacterias, si llevan un cierto periodo de tiempo en funcionamiento, para inocular cualquier reactor que deba ser puesto en marcha. Esto da una ventaja evidente, pues ahora tenemos estratégicamente colocados alrededor del mundo procesos Demon, que son inventarios de biomasa que permiten rápidamente poner en marcha cualquier otra instalación en cualquier lugar del mundo. La siguiente fotografía muestra otra referencia, en este caso la planta de Heidelberg, en Alemania, con 2 reactores en funcionamiento. Y a modo de ejemplo, mostramos las gráficas típicas de un ciclo de control. La alimentación, en la parte superior izquierda, muestra la alimentación, en este caso es continua, pero habitualmente diseñamos el proceso con alimentaciones intermitentes, alternadas con las puntas de aireación. A mano derecha, el pH, en la que se observan las ligeras incrementos y decrementos del orden de 0,03 puntos, que gobiernan cuándo debe funcionar y cuándo debe parar la aireación, para permitir alternar las fases de oxidación parcial del amonio y la de amonificación. Obviamente, el nivel de líquido, a medida que vas alimentando el reactor, que es un reactor secuencial, va incrementando hasta llegar a su máximo, a partir del cual se deja un tiempo de sedimentación dentro del propio reactor para luego proceder al vaciado o decantación mediante un decantador flotante y así iniciar un nuevo ciclo de operación. Modo de resumen, lo que ya hemos comentado antes en cuanto a los ahorros en consumo energético. A nivel global, el ahorro energético, contando todos los motores que se ven involucrados en la eliminación del nitrógeno, es del orden de un 20%. Lo que es más importante, no hay necesidad de fuente de carbono orgánico externa para la eliminación de este nitrato. Tenemos en cuenta que en los retornos de digestión la ratio nitrógeno DQO es muy elevada y por tanto esto es un factor muy importante. Y por último, tiene un balance negativo en cuanto a emisiones de CO2, o sea, tiene una huella de carbono muy óptima, fija más CO2 atmosférico del que llega a emitir. Otra referencia en este caso en Suiza. En el caso de que a alguno de ustedes les interesara visitar plantas, en Suiza disponemos de 3 referencias que están muy cerca unas de las otras, con lo cual en un viaje de 2 días ida y vuelta a Zúrich se pueden visitar 3 plantas que da una visión global de cómo funciona este proceso. En el caso que les interesara, pónganse en contacto conmigo sin ningún problema. En Palencia también. En Palencia también, bueno, ahora iremos a Palencia. No solo en retornos de digestión anaeróbica en edades convencionales se puede aplicar el proceso Demon, también en sector industrial, aunque no tiene tanta presencia, en este caso como es la planta industrial de levaduras. Como he dicho, la aplicación número 1 sería la digestión anaeróbica en edades urbanas, pero también se puede aplicar en otros procesos. En cualquier sector en el que haya altas concentraciones de amonio y bajas concentraciones de DQO, es un buen nicho de aplicación del proceso.
A nivel comparativo quería trazar 3 líneas con las distintas aproximaciones que hay a la desamonificación. Obviamente existen más compañías, como es el caso de Hydra, que también han desarrollado sistemas, pero si no me equivoco, todas ellas casan con alguna de esas 3 tipologías. En el caso del Demon, como ya he comentado, es un proceso SBR con la biomasa y los gránulos Anamox en suspensión y que su sistema de enriquecimiento se basa en el sistema patentado de hidrociclonado. Hay otra aproximación, que es en este caso el MBBR, que desarrollaron los compañeros de Veolia y que supone que la bacteria Anamox crezca alrededor de un carrier o relleno plástico en forma de biofilm y que las bacterias, el resto de biomasa que participa en el proceso, queda en suspensión o en capas externas del relleno plástico, del biofilm. Por último, la aproximación que hace PAX al sistema de desamonificación, que es uno de los competidores principales de Demon, sobre todo en el sector industrial, es utilizando el gránulo Anamox, en este caso, como núcleo de formación de este biofilm. Es un poco similar a lo que ha presentado Hydra en este caso. La bacteria Anamox está en el centro del biofilm y alrededor de ella se colocan toda la bacteria amonioxidante, AOBs, y el resto de bacterias que forman parte del proceso. A nivel de referencias, Demon es el líder mundial con más de 40 referencias, tanto en el sector industrial como en el sector urbano, y tenemos ya una instalación en funcionamiento, en este caso en la DAR de Palencia, que se puso en marcha algo después de la instalación de nuestros compañeros de Hydra en Salamanca, en este caso en Palencia. Lleva ya prácticamente un año funcionando y a finales del 2015, casi ya, vamos a instalar el proceso Demon en la DAR de Vigo, que se pondrá en marcha a principios de 2016 y que supone un reto importantísimo, ya que será realmente el primer proceso de desamonificación a nivel mundial que se instala en una configuración con hidrólisis térmica, en ese caso de Cambi, como pretratamiento a la digestión anaeróbica. Eso se desarrolla en paralelo con la planta de la EDAR de Washington, que está siendo desarrollada por los compañeros de Demon, que es una configuración idéntica a la que tendremos en Demon, pero en la mayor planta, en la planta más grande del mundo, que es la planta de Washington. ¿Por qué es importante, por qué digo que es un reto tratar a un escurrido que proviene de una hidrólisis térmica? Pues bien, como ya han comentado en anteriores ponencias, la hidrólisis térmica supone una modificación de los parámetros de funcionamiento de la digestión que conlleva un incremento de la valoración energética, pero que también provoca cambios tanto en el pH como, por ejemplo, en el equilibrio del azufre dentro del digestor, entre otros. Estos cambios también se obtienen en el escurrido propio de las centrífugas y es, por tanto, un reto a tratar este escurrido con una mayor toxicidad de la que tiene un escurrido convencional. Demon tiene la ventaja de que lleva muchos años, empezó con Washington y ha seguido con el Demon de Vigo, investigando y desarrollando soluciones para poder tratar estos escurridos, tanto en el diseño de la instalación como en herramientas como podría ser la dilución 1 a 1, que permite bajar la concentración instantánea del compuesto inhibidor, de forma que pueda ser tratado sin esto conllevar una disminución de las eficiencias del proceso. Ya acabando, a nivel de resumen como argumentos de venta del proceso, digamos, puede suponer hasta un 60% de ahorro total de energía. Eso es un poco una trampa porque está comparado con un sistema de nitrificación completa sin desnitrificación, pero bueno, realmente puede suceder. No requiere de una fuente de carbón externa, hay 0 emisiones en cuanto a CO2, es una tecnología simple y altamente flexible, puede funcionar en un SBR, que es el tratamiento o el reactor convencional que nosotros diseñamos, pero también puede funcionar en un reactor en flujo continuo. Es el paso imprescindible para una EDAR energéticamente autosuficiente. Es una tecnología que fue nominada para el World Energy Glove Award de 2007, entre otros reconocimientos. Llevamos más de 10 años de experiencia a gran escala y obviamente es una tecnología bajo patente.
Con esto termino la presentación. Gracias por su atención y cualquier duda que tengan pueden abordarme ahora o al final de la...